En un pequeño y apacible barrio de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid, llevaba meses trabajando para Álvaro y Lucía, una pareja joven que parecía perfecta en todos los sentidos. Eran dueños de una impresionante casa señorial de 2 plantas, con un jardín impecable que parecía sacado de una revista de diseño. La rutina de Marta, una estudiante universitaria de historia de 22 años, se había convertido en un mecanismo bien engrasado. Llegaba en el primer autobús verde del día, cuando la bruma de la mañana aún envolvía las copas de los pinos, limpiaba la casa hasta dejarla reluciente y desaparecía antes de que Lucía regresara de su boutique en el centro de la capital. Álvaro, dueño de una empresa agrícola con cultivos extensos en Castilla-La Mancha, solía encerrarse en su despacho del segundo piso, donde pasaba horas entre papeles y pantallas. Sus encuentros con Marta se limitaban a un seco buenos días y un asentimiento sin palabras al marcharse. Él era un hombre que emanaba poder y un aroma caro, una mezcla embriagadora de sándalo y algo más indescifrable, similar al olor del aire tras una tormenta de verano. Marta, con su vestido azul marino sencillo, ceñido justo por encima de las rodillas, y unas deportivas blancas que ya pedían jubilación, se sentía una sombra que se deslizaba por el parquet pulido, invisible e insignificante, pero una mañana calurosa de julio todo cambió. Marta estaba limpiando la pantalla gigante del salón cuando Álvaro salió de su despacho. En lugar de su habitual silencio, se acercó a ella, deteniéndose demasiado cerca. Marta sintió su mirada recorrer su figura, posándose un instante en sus piernas desnudas. Siempre se había quitado las deportivas al entrar para no dejar marcas en las alfombras claras. Marta, ¿verdad? Su voz era profunda, aterciopelada, nada que ver con su habitual tono cortante. Cuéntame de ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué te mueve? Marta, sorprendida y sonrojada, retrocedió un paso. Él esbozó una sonrisa al notar su desconcierto. Estudio historia, ayudo a mi madre que está enferma en Talavera, y lucho con las deudas del piso. Álvaro la escuchó sin interrumpir. Sus ojos oscuros la examinaban como si la viera por primera vez. Entonces, lanzó una propuesta que le cortó la respiración. Sin una sombra de broma, le dijo que valoraba su trabajo, pero que comprendía sus dificultades. Quería ayudarla económicamente, triplicar su salario actual. La suma era astronómica para Marta, podría saldar todas sus deudas de inmediato. Pero había un precio, sus relaciones tenían que ir más allá de empleador y empleada. Tenía que darle su atención especial cuando Lucía no estuviera en casa. Marta se quedó paralizada, la tela húmeda en sus manos. El mundo se redujo a su figura y al aroma intenso de su perfume. Sabía lo que él quería. El miedo y la humillación luchaban con una desesperada esperanza. Murmuró que no podía, que estaba mal. Reunió sus cosas y salió casi huyendo, sin esperar a que terminara su jornada. Pasó la semana en una niebla, con el recuerdo de aquella oferta bailando ante sus ojos, prometiéndole una salida de la miseria. Una noche, con el corazón latiendo a 1000, volvió al trabajo. Álvaro la esperaba en el salón, como si supiera que vendría. ¿Has pensado?, preguntó suavemente. Ella asintió en silencio. Una parte de ella gritaba de vergüenza, otra, cansada y práctica, susurraba que era su única oportunidad. Él tomó su mano, cálida y seca, y dijo: nadie sabrá. Será nuestro secreto. Marta cedió, pero impuso un límite, solo con la boca, nada más. Creía que así conservaría algo de dignidad. Álvaro pensó un instante y luego sonrió con un brillo depredador en los ojos. Bien, Marta, eso bastará por ahora. La condujo al salón, se sentó en un sillón de cuero y le indicó que se sorprendiera. Marta se arrodilló sobre la alfombra espesa, sintiendo como el aire se cargaba de electricidad. Desabrochó con manos temblorosas el pantalón caro de Álvaro y liberó su virilidad, imponente y cuidada. Superando su propio pudor, comenzó a usar las manos, notando cómo él se relajaba bajo sus caricias. Luego bajó la cabeza y se entregó al acto, sintiéndose protagonista de una película prohibida. 5 minutos después, Álvaro exhaló con fuerza y sujetó su cabeza con firmeza pero sin brusquedad. Aquella mezcla de control y deseo le recorrió la espalda en escalofríos. El tiempo pareció detenerse en esa danza silenciosa. Cuando todo terminó, él sacó un fajo de billetes y se los entregó. Marta sintió una mezcla de vergüenza y oscura satisfacción. Había cruzado una línea, y sabía que no sería la última vez.
Pasó un mes y los martes se convirtieron en un ritual casi sagrado. Marta llegaba temprano, cuando aún olía a tierra mojada y café recién hecho. Álvaro ya no la esperaba en su despacho, sino en el salón, donde el silencio entre ellos estaba cargado de tensión invisible. Mientras ella se cambiaba en la habitación de servicio, él permanecía inmóvil, observándola sin pronunciar palabra. El dinero había cambiado todo y, al mismo tiempo, nada. Marta pagó sus deudas, envió ayuda a su madre y se permitió pequeños lujos. Unas bailarinas de piel fina reemplazaron sus desgastadas deportivas, y bajo el modesto vestido azul siempre llevaba ahora un encaje delicado que solo él conocía. Su rebeldía muda, su secreto, le daba un hálito de poder en aquel juego humillante. Compró un vestido para ella sola, uno de seda verde oscuro, sencillo pero elegantísimo, que colgaba en el armario como un sueño distinto. Las citas se volvieron más precisas, más frías, ya no temblaba, sino que actuaba con la concentración de una profesional. Había aprendido a desconectar la mente y a convertirse en instrumento de su placer. Sabía cómo gustarle, cuándo apretar y cuándo ceder. A veces, en medio de la entrega, atrapaba su mirada profunda, que no solo mostraba deseo animal, sino también algo más complejo, curiosidad, poder, dominación. Él disfrutaba no solo de su cuerpo, sino de su sumisión. Sin embargo, cada semana la frontera del acuerdo solo con la boca se hacía más frágil. Su mano rozaba su muslo, sus dedos acariciaban su cuello bajando hacia la clavícula. Eran toques apenas perceptibles, pero romperían cualquier pacto. Marta callaba, temerosa de perder el único salvavidas que tenía. Un martes de agosto, el calor era sofocante y el aire parecía detenerse. Marta entró y sintió de inmediato que algo había cambiado. Álvaro no estaba en el salón, sino en su santuario, el despacho, un espacio de madera oscura, cortinas pesadas y olor a cuero y libros antiguos. Sentado detrás de su enorme escritorio, la miró sin levantarse. «Ponte cómoda», dijo con voz nueva, distinta. «Quiero que quites las bailarinas». Marta quedó paralizada. Era un mandato inesperado, casi una orden. Con manos torpes, se descalzó y quedó descalza sobre una alfombra persa fresca. Él se acercó y, para su sorpresa, se arrodilló ante ella. La escena era desconcertante. Álvaro, el hombre de poder, de mirada firme, ahora rendido ante sus pies. «Eres delicada», murmuró mientras recorría el arco de su pie con el pulgar. «Pies así merecen ser besados, no pisados por calles sucias». Antes de que pudiera reaccionar, apoyó sus labios húmedos y cálidos en su piel, provocándole un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. No era solo un gesto físico, sino una declaración de poder y entrega simultáneas. Besó sus dedos, su tobillo, mientras ella permanecía inmóvil, atrapada en un torbellino de emociones, repulsión, vergüenza y un placer prohibido. No le pidió que hiciera lo habitual. Tras aquel ritual, se levantó, rozó su cabello y dijo: «Eres más que unos labios hábiles, Marta. Quiero conocerte poco a poco». Depositó sobre la mesa el doble de billetes que de costumbre. «Esto es por tu comprensión». Ella salió de la casa confundida, con la sensación de que el tablero de aquel juego había cambiado para siempre. La relación ya no era un simple intercambio, había una red invisible de poder, secretos y algo más oscuro que ella no sabía nombrar. Esperaba el siguiente martes con una mezcla de miedo y curiosidad. El viernes, como siempre, estaba terminando la limpieza cuando Lucía llegó, impecable en un traje claro y envuelta en un perfume caro que parecía éxito embotellado. «Marta, cariño», dijo sin mirarla, mientras revisaba el correo. «Este fin de semana no estaré, me voy a un seminario a Barcelona. Así que el lunes descansa». En ese instante salió Álvaro del despacho y cruzó una mirada con ella que lo decía todo. No era una pregunta, sino una orden tácita. Él tenía sus planes. El martes llegó como una sentencia. Marta trabajó todo el día en un silencio ensordecedor, sintiendo su presencia en cada rincón, en cada crujido del parquet. Cuando llegó la hora de marcharse, ya con la bolsa en la mano, la voz grave de Álvaro resonó desde el salón. «No te irás». Se giró para encontrarlo junto a la chimenea, sosteniendo una copa con un líquido ámbar. «Hoy no eres la limpiadora. Hoy eres mi invitada». Le ordenó quitarse el uniforme y ponerse aquel vestido verde que él había visto en su bolso la semana anterior. La sangre se le congeló. Sabía que había sido descubierto,
su pequeño símbolo de otra vida, un sueño secreto. Pero estaba demasiado atrapada para oponer resistencia. Subió a la habitación de invitados y se cambió. Al mirarse en el espejo, no reconoció a la estudiante tímida. La seda verde se deslizaba sobre su cuerpo, revelando hombros y clavículas, con una abertura provocativa en la pierna. Se sintió desnuda y protegida a la vez, como si estrujara una piel nueva. Bajó las escaleras y él la esperaba. Su mirada la recorrió de arriba abajo como un roce físico, haciendo que la piel se le erizara. «Así sí que estás mejor», susurró, ofreciéndole la copa de vino. «Bebe conmigo». Se sentaron en silencio, y al poco comenzó a preguntar por sus estudios, sus sueños, los libros que le gustaban. Se comportaba como si estuvieran en una cita real, y eso la aterraba. Puso una música suave, un jazz lento y envolvente. «Baila conmigo, Marta», no fue una invitación, sino una orden. Él la tomó de la mano y la atrajo hacia sí. Su mano en su cintura, sus dedos entrelazados, el calor de su cuerpo traspasando la fina tela del vestido. Su perfume mezclado con el vino la mareaba. Se inclinó hacia su oído y le susurró: «Hueles a tormenta y pecado, niña mía». Ese beso que siguió fue lento, profundo, diferente a cualquier otro. Marta se entregó, cayendo en un abismo que temía pero anhelaba. Él la levantó con suavidad, la llevó unos pasos y la dejó caer sobre el sofá de cuero, el mismo donde una vez ella se había arrodillado. Lo que vino después fue un sueño febril. Él deslizaba las tiras del vestido con una mezcla de firmeza y ternura posesiva. Sus movimientos eran precisos, un lenguaje de dominio y entrega que la absorbió por completo. Marta olvidó el miedo, el dinero, incluso a Lucía. Solo existía él, su olor, su cuerpo, y ese placer que la quemaba con su contradicción. Despertó tarde en la noche, envuelta en una manta de cachemir, él sentado frente a ella, mirándola con la fría satisfacción del dueño observando su posesión. Sobre la mesa, un fajo de billetes mayor que nunca. «Ahora eres mía, Marta», por completo. Desde entonces, las reglas cambiaron. Él podía llamarla cualquier día, a cualquier hora, y ella corría a su casa, al nido dorado donde vivían ellos. Sabía el horario de Lucía mejor que el suyo propio. Se convirtió en sombra, en pausa en una vida ajena. Él exigía más, era más creativo, más implacable. Hacían el amor en el sofá, en la cocina entre restos de cena, incluso en el despacho, donde el riesgo de ser descubiertos añadía un fuego especial. Él le regaló una cadena de oro con un pequeño colgante en forma de gota, que se encargó de cerrar él mismo alrededor de su cuello. «Llévala siempre», ordenó, y la cadena quemaba su piel bajo el uniforme, recordándole a quién pertenecía. Pero un día, cuando Lucía se fue a un seminario y la casa quedó silenciosa, Álvaro la llevó a un lugar que hasta entonces le había estado prohibido, el dormitorio principal, y no solo eso, sino el baño de mármol y oro, santuario de Lucía, con estantes llenos de cremas y perfumes. «No me gusta cómo hueles», dijo, presionándola contra la fría pared. «Hueles a ella, a su casa». Tomó un frasco nuevo, un perfume oriental, denso y embriagador, y lo roció sobre su cuello y muñecas. «Quiero que para mí huelas así». Besó su cuello, mezclando el aroma con su piel. Sus manos subieron por el vestido, apretando sus caderas con fuerza. «Aquí eres la dueña. ¿Entiendes?». No ella, pero justo entonces, en medio de sus susurros y sus gemidos, se oyó la puerta principal cerrarse de golpe y la voz alegre de Lucía resonó por la casa: «Álvaro, ya he llegado. Cancela el encuentro, que me han cambiado la reunión». El mundo se desmoronó. Un instante terrible en que se miraron con ojos horrorizados. Álvaro reaccionó primero, agarrándola y empujándola hacia el armario empotrado del baño. «Silencio», susurró. «No hagas ruido, te lo ordeno». La puerta se cerró dejándola en una oscuridad perfumada de lavanda y sábanas limpias. Escuchó los pasos de Lucía, sus risas, sus voces familiares. Estaba a escasos metros, oculta, prisionera de aquella farsa. Cuando por fin se fueron a cenar, Álvaro la sacó sin miramientos por la puerta trasera, como a un gato travieso. Marta corrió por las calles del barrio sin rumbo, con lágrimas mezcladas con el perfume ajeno, que ahora era olor a humillación. La partida había terminado. Ya no era un juego, sino una batalla donde ella era el blanco más vulnerable. Desde aquella noche en el armario, algo en Marta se rompió para siempre. El miedo y el deseo desaparecieron, dejando solo un frío pegajoso y un ansia ardiente por escapar.
Ignoró sus llamadas, al principio suaves, luego exigentes y finalmente amenazantes, pero un viernes, cuando ya pensaba en marcharse para siempre, recibió una llamada inesperada. No era Álvaro, sino Lucía. Su voz, helada y firme, sonó al otro lado del teléfono. Sé todo, Marta. Cada detalle, cada martes, el vestido verde, el armario donde dejaste tu olor. Marta sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Lucía no gritó ni amenazó. En cambio, le ofreció un trato que cambió el juego por completo. Tengo una propuesta mucho más interesante que la de Álvaro, y así, la partida apenas comenzaba. El sábado amaneció con un cielo encapotado y una lluvia fina que golpeaba suavemente las ventanas del pequeño apartamento de Marta en Las Rosas. Ella, todavía temblando por la llamada de Lucía, se sentó en el borde de la cama con el vestido verde doblado cuidadosamente sobre la mesa. La propuesta de Lucía resonaba en su mente como un eco inquietante, una puerta que se abría hacia un camino desconocido. Al poco rato, el timbre sonó. Marta abrió la puerta y allí estaba Lucía, impecable como siempre, con su cabello rubio perfectamente peinado, un vestido blanco ajustado que resaltaba sus curvas y unos tacones altos que hacían que su figura pareciera aún más esbelta. Lucía sonrió con una mezcla de complicidad y poder. No te preocupes, Marta, dijo mientras entraba sin esperar invitación. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para que sepas que en este juego, quien controla las reglas gana. Marta la observaba, aún desconfiada pero curiosa. Lucía se apoyó en la mesa y comenzó a hablar con una seguridad que dejaba poco espacio para la duda. Mi marido ha cometido errores, pero tú también has jugado con fuego. Quiero que trabajemos juntas. No como rivales, sino como socias. Marta sintió una mezcla extraña, miedo, desconfianza y una chispa de esperanza. Lucía le explicó que sabía cada detalle de sus encuentros con Álvaro y que su intención no era destruirla, sino usar esa información para cambiar el equilibrio de poder. Tengo contactos, recursos, y ganas de que mi marido pague por su arrogancia, dijo con una sonrisa fría. Pero necesito que tú me ayudes. Mientras hablaban, Lucía se acercó y, con un gesto sutil, deslizó una mano por el brazo de Marta, rozando la piel con una delicadeza que provocó un escalofrío. Marta, vestida aún con sus ropas sencillas pero con el encaje asomando bajo la blusa, sintió como la tensión entre ellas crecía, cargada de una electricidad casi palpable. ¿Y qué gano yo?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Protección, dinero, y una oportunidad para empezar de nuevo, respondió Lucía. Además, siempre puedes contar conmigo para que Álvaro no te haga más daño. Marta dudó, pero la realidad era clara, no tenía otra salida. Aceptó, y en ese momento, las dos mujeres sellaron un pacto silencioso, una alianza inesperada que prometía cambiarlo todo, pero justo cuando Marta pensaba que por fin podría respirar, una sombra apareció en la puerta. Era Álvaro, con una expresión que mezclaba ira y sorpresa al ver a Lucía y Marta juntas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz cortante. Lucía se giró hacia él, con una sonrisa que parecía esconder un secreto. Aquí se están cambiando las reglas, Álvaro. Y te advierto que esta vez no vas a ganar tan fácilmente. El aire se cargó de tensión, y Marta comprendió que su vida estaba a punto de dar un giro aún más profundo y peligroso. En ese instante, una ventana del salón se abrió de golpe, dejando entrar el frío viento madrileño y un susurro que parecía provenir de la noche misma. Esto solo acaba de empezar, murmuró Marta para sí misma, mientras la tormenta se desataba fuera, reflejando el caos que se avecinaba dentro, y así, entre alianzas inesperadas, secretos oscuros y una lucha por el poder y la libertad, la historia de Marta, Álvaro y Lucía apenas comenzaba su capítulo más intenso. La mañana siguiente despertó con un sol tímido que se colaba entre las persianas de la habitación de Marta en su modesto piso de Las Rosas. La silueta de la joven se recortaba contra la ventana mientras, con una mezcla de nervios y determinación, se preparaba para el encuentro que Lucía había propuesto la noche anterior. El vestido verde de seda, guardado cuidadosamente, parecía esperar paciente en el armario, un símbolo silencioso de todo lo que había dejado atrás y de todo lo que estaba por venir. Cuando Marta abrió la puerta del café donde habían acordado verse, Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa junto al ventanal. Su presencia imponía, llevaba un conjunto sastre color marfil que resaltaba su figura esbelta, y unas gafas de sol oscuras que le conferían un aire misterioso.
Su maquillaje impecable y el delicado aroma de su perfume mezclado con la fragancia a café recién hecho completaban la imagen de una mujer en control absoluto. «Buenos días, Marta», dijo Lucía con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. «Espero que estés lista para lo que viene», Marta asintió, consciente de que aquel día cambiaría su destino. Lucía explicó con precisión su plan. Utilizaría la información que tenía sobre Álvaro para desestabilizarlo, pero sin perder de vista un objetivo mayor. No solo se trataba de venganza, sino de recuperar el control de sus vidas. Mientras hablaban, Lucía se inclinó ligeramente y apoyó una mano sobre la de Marta. El contacto fue breve, pero cargado de una tensión que ambas sentían. Marta, vestida con una blusa blanca ligeramente entallada y una falda lápiz azul marino que dejaba entrever sus piernas largas y cuidadas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No te voy a mentir», continuó Lucía, «esto no será fácil. Álvaro es un hombre peligroso y acostumbrado a salirse con la suya. Pero juntas somos más fuertes». Marta miró a Lucía, tratando de encontrar en sus ojos la verdad que necesitaba para confiar. En ese momento, el camarero interrumpió con 2 cafés y un mensaje en el móvil de Marta que hizo que su corazón se acelerara. Era un aviso anónimo, una foto de la casa de Álvaro con una sombra que parecía vigilando la entrada. «Alguien más sabe lo que estamos tramando», susurró Marta, mientras el frío de la realidad calaba hasta sus huesos. Lucía frunció el ceño, pero no perdió la compostura. «Esto se está poniendo interesante», dijo con una sonrisa torcida. Pero no hay marcha atrás. De repente, la puerta del café se abrió y una figura masculina entró, escaneando el lugar con mirada aguda. Marta sintió como su respiración se aceleraba al reconocer a uno de los hombres de confianza de Álvaro, conocido por sus métodos poco ortodoxos. «Parece que no estamos tan seguras como pensábamos», murmuró, más para sí misma que para Lucía. Ambas mujeres se miraron, conscientes de que la partida había escalado a un nivel peligroso y que la próxima jugada podría ser la que decidiera todo. Marta apretó la mano de Lucía, uniendo fuerzas en una alianza tan inesperada como necesaria. Mientras el hombre se acercaba a la barra, una sombra se deslizó tras él, y un susurro apenas audible recorrió la sala. «El juego acaba de empezar, y nadie está a salvo». Marta sabía que, a partir de ese momento, cada movimiento contaría, y que la línea entre víctima y verdugo se difuminaba en un peligroso baile de secretos, traiciones y poder. El reloj avanzaba, y la tormenta que había comenzado en su vida aún no había mostrado su furia completa. La tarde cayó sobre Pozuelo de Alarcón con una luz dorada que teñía las fachadas de las casas y alargaba las sombras en las calles silenciosas. Marta y Lucía salieron del café con pasos medidos, conscientes de que cada mirada podía ser una amenaza. El plan que habían trazado hacía apenas unas horas parecía más urgente que nunca. Mientras caminaban hacia el coche de Lucía, Marta notó cómo esta última ajustaba con delicadeza la cadena de oro que le había regalado Álvaro, el pequeño colgante en forma de gota brillando tenuemente bajo la luz del atardecer. Era un recordatorio invisible de aquella relación tóxica que ahora intentaban desentrañar juntas. Al llegar a la casa de Lucía, un chalet moderno con jardín cuidado, ambas se instalaron en el despacho. Lucía encendió el ordenador y comenzó a mostrar documentos, correos electrónicos y fotografías que evidenciaban irregularidades en los negocios de Álvaro y posibles contactos con personas peligrosas. «Aquí está la clave», dijo Lucía señalando un correo electrónico en el que Álvaro discutía un trato sospechoso con un hombre llamado El Toro. «Si logramos exponer esto, le romperemos el cuello financiero». Marta, con el ceño fruncido y el vestido azul oscuro que resaltaba su figura, asintió. Sabía que se adentraban en un terreno peligroso, pero también que era su única oportunidad. En ese instante, el móvil de Lucía vibró con un mensaje: «No juegues conmigo, sé lo que haces». «Ah». La sonrisa de Lucía se tornó fría, y su mirada se volvió calculadora. «Nos están observando», advirtió. «Tenemos que movernos rápido y con cuidado». Mientras revisaban planes para filtrar la información a la prensa, una idea oscilaba en la mente de Marta. ¿Y si podían usar ese mismo poder para liberarse definitivamente de Álvaro? Lucía parecía más que dispuesta, y la alianza entre ambas comenzaba a tener un matiz de complicidad peligrosa. Más tarde, en la oscuridad de su apartamento, Marta se miró en el espejo con el vestido verde colgado junto a la ventana. La seda resbalaba suavemente por su piel, revelando delicadamente sus hombros y la curva de su espalda. Una mezcla de miedo y determinación la envolvía. Sabía que estaba jugando con fuego, pero esta vez no sería una víctima silenciosa. De repente, el teléfono sonó. Al otro lado,
Una voz distorsionada susurró: «Ten cuidado, Marta. No todos quieren que la verdad salga a la luz». La llamada se cortó, dejando un silencio ominoso que se extendió por la habitación. Marta apretó el teléfono contra su pecho y, con un suspiro profundo, se preparó para lo que sabía sería la batalla más intensa de su vida, porque en ese juego de poder, secretos y traiciones, la línea entre la redención y la destrucción era tan fina como la seda de su vestido verde. Y mientras la noche se cerraba sobre Madrid, una última sombra se movía en la distancia. Observando, esperando, ¿quién sería el siguiente en caer?